Buenos días, les doy la bienvenida a la última jornada de este ciclo de capacitaciones denominado Ética en la Función Pública, guiando decisiones y acciones responsables que se desarrolla como parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es liderada por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia con el apoyo del Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General. El objetivo de esta instancia es generar conocimientos y habilidades en materia de integridad, fomentar comportamientos éticos, transparentes y responsables y desarrollar una cultura organizacional basada en valores éticos. Esta actividad, como muchos de ustedes ya saben, ¿verdad?, ha contemplado el desarrollo de 3 charlas previas. Hoy estamos en presencia y revisaremos la cuarta y última de estas ponencias denominada Estatuto de Protección en favor del denunciante y funcionamiento del nuevo canal de denuncias. Para dar la bienvenida, dejo con ustedes al coordinador de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, Matías Clark. Matías, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión de las Jornadas de Ética de Función Pública. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las más de 1000 funcionarios y funcionarias públicas que han participado activamente en las sesiones anteriores. Hoy día ya tenemos un poquito más de 500 personas. Seguramente a medida que pase el tiempo se van a ir sumando más participantes. Y el compromiso de ustedes es fundamental para poder avanzar en la construcción de una función pública ética, responsable. Dado que esta es nuestra última sesión, me gustaría hacer también un breve repaso de las 3 anteriores, recordando que en la primera sesión contamos con la valiosa intervención de Frederick Bohm, de la OCDE, que nos brindó una perspectiva sobre las aplicaciones y la evaluación del enfoque conductual en el ámbito público y nos invitó a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden ser guiadas y mejoradas mediante la comprensión de los comportamientos humanos. La segunda sesión estuvo a cargo del profesor Marcelo Yarzábal, quien abordó con claridad y profundidad los delitos funcionarios. Luego la tercera sesión a cargo de Nicolás Lagos, quien nos llevó a un análisis detallado sobre probidad, ética, integridad y los dilemas éticos que enfrentamos constantemente en el sector público. Destacando también la necesidad de liderar con el ejemplo, recordándonos que nuestras decisiones y acciones deben estar siempre alineadas con los más altos estándares de ética y responsabilidad. Y en esa línea, hoy, en esta cuarta sesión, abordaremos el Estatuto de Protección en favor del denunciante y el funcionamiento del nuevo canal de denuncia. La sesión está a cargo de un equipo experto de la Contraloría General de la República. Y esperamos que estas sesiones, organizadas, como decía Jaime, en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, por la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia y el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General, hayan entregado valiosas herramientas y conocimientos para el quehacer diario de cada una de las personas que asistió a estas jornadas. Estamos seguros de que esta cuarta sesión continuará enriqueciendo nuestro conocimiento y también fortaleciendo el compromiso con una función pública más íntegra y transparente. Así que muchas gracias por su participación y dedicación. Muchas gracias, Matías. Bueno, y tal como lo mencionaste, ¿verdad? A continuación daremos inicio a esta capacitación que estará a cargo de los siguientes especialistas de la Contraloría General, a quienes aprovecho de saludar. Don Luis Almonacid, jefe del Comité de Estatutos y Educación de la División Jurídica. Francisco Crema, integrante del mismo comité. Javier Cerda, jefe del proyecto Canal de Denuncias, ley número 21.592. Y María José Gómez, integrante del mismo proyecto. Les comento que pueden empezar a formular sus preguntas desde ya en el chat de la actividad, que serán respondidas al finalizar las ponencias. Sin más entonces, expositores, sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a comenzar también dando los agradecimientos al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Probidad e Integridad, por invitarnos a esta actividad y a todo el apoyo que nos brinda el Centro de Estudios de la Administración del Estado de esta Contraloría General. El corazón de la institución en cuya representación venimos hoy día a exponer es precisamente el control o la fiscalización de la legalidad. ¿Y qué más atentatorio a esto podrían ser aquellas conductas que son vistas como actos de corrupción o faltas graves a la probidad? En ese contexto, es una idea muy afianzada y correctamente afianzada que esas conductas, que esa corrupción, que esas faltas graves erosionan
las bases no solo de un régimen político, democrático, de la administración del Estado, sino que de la sociedad completa. Y por ello el Estado debe ocuparse de la materia no solamente a través de medidas de promoción de la probidad, tanto pública como privada, sino que también creando y fortaleciendo las instituciones que deben velar por ello y que, como consecuencia de lo mismo, deben investigarla y sancionarla. Y una de las formas de fortalecer a esas instituciones es a través de la facilitación o fortalecimiento también de las denuncias. Las denuncias son el complemento necesario de la actividad fiscalizadora de todo organismo que tenga esa función. Así como es imposible pensar en que vamos a tener a un carabinero en todas las esquinas de nuestros barrios, tampoco estas instituciones fiscalizadoras, entre ellas la Contraloría, pueden ser omnipresentes. No pueden estar en todos los servicios, en cada momento, en cada contrato, en cada gestión, en cada compra. De manera que el fortalecimiento de un sistema de denuncias ayuda enormemente a prevenir los actos de corrupción porque actúa de una manera disuasiva, ¿no es cierto? Y también permite este sistema de denuncias detectar situaciones irregulares y detectarlas de manera más oportuna. Y naturalmente, como ya dije, proceder a investigarlos y sancionarlos. Esa es la importancia de este canal de denuncia y de este nuevo sistema creado por la ley que en esta oportunidad pasamos a analizar y va a comenzar en nuestra parte de la exposición mi compañero Francisco Crema. Buenos días. El contenido de nuestra exposición va a abarcar ciertas generalidades del Estatuto de Protección al Denunciante, un poco de contexto también, la regulación de las denuncias, la Ley 21.592, la gestión de las denuncias por la Contraloría General, también el derecho a reserva de identidad que va a tener el denunciante, las medidas preventivas de protección que él puede solicitar y el derecho a alegar represalias ante la Contraloría General. Comenzaríamos entonces por las generalidades. Esta ley establece un estatuto de protección en favor del denunciante. ¿Qué es lo que regula? Un marco legal para que se puedan formular denuncias en contra de los órganos de la administración del Estado o en contra de su personal. ¿Qué es lo que se denuncia? Infracciones disciplinarias, faltas administrativas, incluyendo hechos constitutivos de corrupción, que afecten o pueden afectar bienes o recursos públicos. La ley otorga protección al denunciante. ¿Qué es lo que le concede? Como adelantamos un poco, le concede un derecho a pedir reserva de identidad, también un derecho a solicitar medidas de protección y finalmente un derecho a alegar represalias. ¿Dónde se realiza todo esto? En un canal de denuncias que administra la Contraloría General. Como ya algo se adelantó con esta ley, lo que se espera es incentivar y facilitar la realización de las denuncias, pero denuncias serias y responsables. No hay que olvidar eso. Este proyecto de ley fue fruto de un refundido de dos iniciativas, una parlamentaria y una presidencial, y en el mensaje de la iniciativa presidencial queda claro también de que si bien se fortalece este sistema de denuncias, también se pretende que las denuncias sean serias y por lo tanto el denunciante tiene que individualizarse sin perjuicio de todas las medidas de protección que más adelante vamos a reseñar. Y se hace a través de este canal de denuncia, que es un canal informático respecto al cual hizo construcción y diseño van a hablar los compañeros más adelante. Se podría también añadir que lo que hoy día existía o existe en materia de protección, que son los famosos artículos 90A, 90B del Estatuto Administrativo y sus similares en el Estatuto Administrativo Municipal, no aplican. Pero no aplican aquí porque están consagrados para las denuncias de este canal
mecanismos de protección similares e incluso un poco más potentes que los que estaban consagrados para los funcionarios regidos por esos estatutos. ¿Qué es lo que otorga esta ley? Otorga un acceso a la protección. Esto es un derecho de todo denunciante. Tiene por objeto garantizar su integridad personal y también la de sus bienes. También garantizar la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo. ¿Por qué? Porque ello podría ser amenazado como consecuencia de su denuncia o de su participación como testigo en los procedimientos propios que se inicien con ocasión de la denuncia. Este estatuto posee una regulación más transversal, que es la que ha adelantado mi colega y jefe, porque protege a todo quien denuncia, ya sea también que intervenga como testigo y también a los parientes. Por otro lado, amplía el concepto de personal de la administración del Estado, como vamos a ver. Además, expresamente le otorga a la Contraloría General facultades para proteger al denunciante, a los testigos y sus parientes frente a represalias que podrían adoptarse por parte del organismo denunciado. También, como una novedad, entrega a la Contraloría General la facultad de ordenar directamente la invalidación de actuaciones o actos de represalia que adolezcan de vicios de legalidad. Aunque parezca reiterativo, esta intención de esta ley fue de otorgar una protección más general, no solamente limitarla a la existente para los funcionarios regidos por el Estatuto Municipal y por el Estatuto Administrativo General y por el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales. En ese contexto hay que recordar que la jurisprudencia de la Contraloría a propósito de consultas que se hicieron en su momento sostuvo que efectivamente esta medida de protección de esos estatutos regía para la gente, exclusivamente para la gente que se regía por esos estatutos. Y, como lo señalé hace un rato atrás, esa misma idea fue recogida en el mensaje del proyecto, el mensaje presidencial de uno de los boletines que dio fruto a esta ley, en el sentido de que lo que existía hasta el momento era limitado a ciertos grupos de funcionarios y no a todos. Y por eso pretendía esta ley extenderla a otro grupo de personas. No se aplicaba tampoco, por ejemplo, a los contratados honorarios. Nunca tuvo por intención, digamos, el 90A, el 90B, establecer un sistema integral de protección a los denunciantes. Lo que se encuentra entonces superada con esta nueva normativa. Tampoco se estableció un canal de denuncias regulado y menos basado en una plataforma informática. Si bien hasta antes de esta ley siempre ha existido la posibilidad de hacer denuncias, tanto la Contraloría como otro órgano del Estado que tiene facultades fiscalizadoras, no era propiamente un canal diseñado específicamente para tal efecto como lo va a hacer ahora. Y en ese contexto también queremos destacar que el tema de las represalias, si bien ahora está especialmente regulado, tampoco era ajeno a la Contraloría. O sea, la Contraloría también, hasta antes de esta ley, atendía reclamos por represalia y analizaba el contexto de lo que se estaba reclamando y la legalidad de las medidas que se señalaban que eran represalias para revisar el fundamento de aquello. De manera que ya había de parte de la Contraloría algún adelanto en esa materia. Como adelantamos, la ley regula un concepto especial de administración del Estado. Es un concepto más restringido para efectos de la ley. Así, se entiende que la administración del Estado comprende los órganos y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la función administrativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la ley número 18.575 de bases generales de la administración del Estado, pero siempre pensando en servicios públicos que se encuentren sujetos a la fiscalización de la Contraloría General. En ese contexto quedan afuera, si uno revisa la nómina de organismos señalados en la ley de base, la Instrucción 1575, claramente quedarían afuera instituciones como el Banco Central. La ley también regula un concepto especial de personal de la administración del Estado. No es el concepto clásico, lo amplía, y lo amplía para efectos de solicitar medidas de protección y alegar represalias. ¿Por qué para estos efectos? Porque el denunciante siempre va a poder pedir reserva de identidad. Entonces, en este caso, el concepto de personal de la administración del Estado va a comprender a los funcionarios públicos, pero también a las personas contratadas a honorarios, que se desempeñan en alguna de las instituciones de la administración del Estado, entendida como lo comentábamos recientemente. Aquí entonces hay que añadir a la gente, funcionarios públicos que se rigen por el Código del Trabajo, a los docentes que se rigen por el Estatuto, los profesionales de educación, o los asistentes de la educación, también a los funcionarios municipales de la atención primaria de salud, a los profesionales funcionarios del sector de salud, e incluso a los funcionarios de las empresas públicas. Novedosamente, también se amplía el concepto de personal de la administración del Estado. Ya veíamos que en un principio se ampliaba también a las personas contratadas a honorario para solicitar medidas de protección y para alegar represalias. Pero ahora, solo para los efectos de poder alegar represalias, también se van a entender comprendidos en el concepto de personal de la administración del Estado a quienes realicen prácticas, pasantías o similares. También a quienes, en virtud de la ley 19.886, que es la ley de compras públicas, presten servicios personales o mantengan una relación laboral con proveedores de servicios habituales en dependencias de los respectivos órganos de la administración. En este orden, ejemplo de quienes realizan prácticas, pasantías o similares, podríamos considerar, por ejemplo, a los médicos becarios. Son aquellos que no son propiamente funcionarios, están en la etapa de destinación y formación en el sector salud y podrían estar en un establecimiento de salud en esa calidad de becarios y efectuar alguna denuncia dentro del contexto del canal de denuncias. Y ejemplos de personas que prestan servicios a través de la ley de compras, de la 19.886, bueno, el personal de aseo, el personal de seguridad, el personal del casino, una institución, ellos también están comprendidos en este concepto amplio de administración del Estado para efectos del canal. Bueno, ya en relación con el canal propiamente tal, ya se ha dicho esto, esta ley crea este canal de denuncia, lo administra la Contraloría General y tiene que hacerlo a través de una plataforma electrónica que está encargada a este equipo de trabajo que más tarde, después de nosotros, va a exponer acerca de su diseño. Y le corresponde al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia dictar el reglamento que regula los aspectos técnicos de operatividad y cualquier otro necesario para la adecuada implementación de este canal de denuncia. Aquí es necesario destacar que el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia ya dictó el decreto que aprueba el reglamento. Es el decreto número 5 de 2024 y actualmente se encuentra en trámite de toma de razón en la Contraloría.
nosotros entendemos que se crea este canal de denuncia porque no es aconsejable tener únicamente canales de denuncia internos en los servicios públicos. Pues está la posibilidad de que el receptor de la denuncia pueda tener algún grado de participación en los hechos denunciados o que pudiera estar vinculado con los responsables de haber cometido esos hechos denunciados. Ello puede conllevar un riesgo también de que la investigación no se tramite adecuadamente y también podría generar en el denunciante temor a sufrir represalias. En relación con la entrada en vigencia de esta ley, esta señala que las disposiciones transitorias, por supuesto, los títulos que se observan en las láminas entran a regir transcurrido 30 días contado de la fecha de publicación del reglamento que hacía alusión mi compañero. Y básicamente esos títulos se refieren precisamente al corazón de la ley, que es el canal de denuncia, la reserva de identidad, de la cual hemos adelantado algo, las medidas preventivas de protección y la alegación de represalias. Hay otras disposiciones que son adecuatorias o que modifican el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el Código Penal, y que entraron en vigor a contar de la publicación de la ley, que fue el 21 de agosto del 2023, y otras que habían entrado en vigencia el 21 de noviembre del 2023 y que son modificaciones al Código Procesal Penal. Estas modificaciones no son materia de esta exposición, pero solo para adelantar algo, por ejemplo, en materia de Estatuto Administrativo General y Municipal, se incorporó también, o se han incorporado normas relativas a la cooperación eficaz de las personas involucradas en los hechos irregulares. En materia de Código Procesal Penal, también hay normativa que se refiere a la reserva de la identidad por parte del denunciante. Y en materia de modificaciones al Código Procesal Penal, hay normas que configuran de manera especial el delito de denuncia maliciosa y también el de violación de reserva. Es una obligación que va a pesar también respecto de los funcionarios que intervienen en los procedimientos a través del que son consecuencias, digamos, de las denuncias que se hacen en el canal de denuncia de la Contraloría y respecto a los cuales el denunciante ha pedido reserva de identidad. Hay que destacar que este canal de denuncias de la Contraloría no obsta a la presentación de denuncias ante otros organismos. De hecho, no subsume o no elimina los canales de denuncia, ya sean electrónicos o no electrónicos o presenciales, que pueden estar presentes en los otros organismos de la administración del Estado. Aquí entendemos que una consecuencia de realizar la denuncia en el canal de denuncias de la Contraloría y a la vez en otro u otro de estos canales a los que nos referíamos recién, es que en el canal de denuncias de la Contraloría no se va a poder garantizar la reserva de identidad si es que el denunciante la pidió. Así que él va a correr el riesgo de que su identidad no sea reservada. En esos casos, como el denunciante igual habría hecho la denuncia en el canal de la Contraloría, va a tener derecho a pedir medidas de protección y a alegar represalias. Ahora, en el caso que el denunciante solo hiciera la denuncia en otro canal o en otros canales de denuncia, no le va a permitir pedir reserva de identidad y tampoco medidas de protección. Por lo menos no las de esta ley. No las de la ley que estamos comentando. Pero en esos casos, si el denunciante hace su denuncia en otros canales de denuncia,
entendemos que siempre va a tener derecho a alegar ante la Contraloría represalias que él estime se hayan producido como consecuencia de haber realizado esta denuncia en otros canales. Porque, como ya se adelantó, la jurisprudencia de la Contraloría, desde antes que existiera la ley que estableció el Estatuto de Protección al Denunciante, ya se ha pronunciado sobre reclamos de funcionarios y de exfuncionarios que alegaban estar afectados por actos arbitrarios que entendían era consecuencia de su denuncia. Vamos a pasar ahora a la atenuante de cooperación eficaz. Voy a adelantar una lámina para señalar qué se entiende por cooperación eficaz. Es aquella que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados. Estamos hablando de alguien que en definitiva es denunciado y es el que coopera eficazmente. Cuando se entiende que esta cooperación es eficaz, insisto, cuando aquella cooperación conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados, permita la identificación de los denunciantes o sirva para prevenir o impedir la perpetración de nuevos hechos. En este contexto de esta cooperación eficaz hay que señalar que opera como un atenuante de la responsabilidad. Lo que no significa, como vamos a ver más adelante, que siempre le vaya a garantizar a esta persona que esa atenuante le va a significar que no va a ser destituido, dependiendo de la gravedad o la circunstancia que más adelante vamos a señalar. Pero aún en ese caso, esa cooperación eficaz podría servir de atenuante, a lo mejor ya no de la responsabilidad administrativa o disciplinaria propiamente tal, sino como un atenuante o moderador de la consecuencia de la eventual destitución o eventual cese, que es la inhabilidad para ingresar a la administración del Estado. En ese caso, la ley señala, como se advierte en la lámina al medio, si esa cooperación resulta eficaz, la inhabilitación para ingresar a la administración del Estado que se le imponga como consecuencia del sumario se va a reducir a 3 años. No van a ser los clásicos 5 años, sino que va a ser solamente de 3 años. Estamos hablando, como le dije, de la cooperación eficaz, por lo menos de esta, la regulada en el canal de denuncia. Y lo anterior, en todo caso, esta disminución de la inhabilitación no va a aplicar, lo dice la norma, en el caso de una autodenuncia cuando no participaron otras personas distintas. O sea, una autodenuncia en donde el único implicado en el hecho irregular es el que se autodenuncia. En ese caso, tampoco opera ni siquiera la cooperación eficaz para efectos de reducir la inhabilidad. La cooperación eficaz no aplica ni siquiera como atenuante de esa responsabilidad administrativa en el caso de que el sumario solo resulte procedente de la destitución. Sin perjuicio de que, como ya lo señalé, podría operar como una disminución del tiempo de inhabilidad. Y tampoco va a aplicar como atenuante tratándose de autoridades de elección popular, de exclusiva confianza de estas de elección popular o de la autoridad facultada para el nombramiento, ni tampoco va a aplicar esta cooperación eficaz respecto de las personas que sirven un cargo de alta dirección pública. Continuamos con la regulación de las denuncias que establece la ley 21.592. ¿Quién puede denunciar? Bueno, la ley no establece ningún tipo de limitación, por lo que puede denunciar cualquier persona. ¿A través de qué medios? Del canal de denuncias al que ya nos hemos referido, que es administrado por la Contraloría General mediante una plataforma electrónica. ¿Cuál es el contenido
que tiene que tener la denuncia. Primero, y siempre, debe identificarse el denunciante. En segundo lugar, tiene que señalar un medio electrónico para las notificaciones, pudiendo indicar una dirección de correo electrónico, que será lo que ocurrirá normalmente. También tiene el denunciante que hacer la narración de los hechos denunciados. Opcionalmente, puede individualizar a quienes los cometieron, los hechos denunciados, y las personas que los presenciaron o tuvieron conocimiento de ellos. Eso en la medida que le conste al denunciante. También puede, opcionalmente, solicitar reserva de identidad. Opcionalmente también se pueden solicitar medidas preventivas de protección, pero solo en caso que el denunciante no haya pedido reserva de identidad. Esta opción es solo para el personal de la Administración del Estado, entendido como los funcionarios y las personas contratadas a honorario. Finalmente, también puede agregar los antecedentes que fundamenten la denuncia. ¿A quién se puede denunciar? En primer lugar y principalmente, a los organismos de la Administración del Estado o a su personal. Aquí estamos pensando en la mayoría de los servicios públicos, siempre también pensando en aquellos que están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General. ¿A quién más se puede denunciar? A personas jurídicas sin fines de lucro, creadas conforme a lo dispuesto en la Ley 19.175, que es la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. También a las personas jurídicas creadas conforme a la Ley número 18.695, que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. También al personal de estas. Aquí estamos pensando en las corporaciones o fundaciones regionales o municipales. Aquí el personal de estas corporaciones o fundaciones que denuncie no va a poder acogerse a medidas preventivas de protección. Sí va a poder pedir reserva de identidad. Y en el caso de represalias, si las sufre, puede reclamar afectación de sus derechos, pero conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo. En relación con esto último, hay que tener en cuenta que estas personas no son propiamente funcionarios públicos, son trabajadores de estas corporaciones o fundaciones. También por eso la ley no les dio la protección propia del funcionario público. Pero en materia de represalias, como lo deriva a la alegación dentro del contexto del Código del Trabajo, entendemos, si bien no nos corresponde nosotros como Contraloría interpretar al respecto, entendemos que esto podría dar pie a un reclamo ante la Dirección del Trabajo o ante los tribunales del trabajo, vía tutela, a lo mejor. Pero serán en definitiva la propia Dirección del Trabajo y los tribunales de justicia los que determinen cuál es la forma, cuáles son los canales que tienen estas personas para reclamar las represalias eventuales por haber hecho denuncia en el contexto de estas corporaciones y fundaciones. También se puede denunciar a empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o al personal de estas. En este caso, nuevamente, el personal de ellas no puede acogerse a medidas de protección, pero sí puede alegar represalias conforme a lo que dispone el Código del Trabajo, como se comentó recién por mi colega. También se puede denunciar a personas e instituciones privadas, siempre que perciban fondos fiscales por leyes permanentes, a título de subvención o aporte del Estado para finalidades específicas y determinadas. Nuevamente, la ley no les permite acogerse a medidas de protección, pero sí alegar represalias conforme al Código del Trabajo. En este punto, y a título casi personal, porque la verdad es que esta ley, este nuevo sistema, esta nueva normativa va a requerir muchas definiciones. Se irán
haciendo a medida de que vayan llegando las denuncias, digamos, o eventualmente vía instructivo, una vez que empiece a operar, pero creemos que podrían caber dentro de este universo de personas o instituciones afectas a ser denunciadas en este contexto de instituciones privadas que perciben fondos fiscales por leña permanente, a lo mejor los colegios particulares subvencionados, las universidades privadas por los aportes por gratuidad, y quién sabe también, a lo mejor las fundaciones. Hay ya algunos precedentes jurisprudenciales nuestros, como por ejemplo el dictamen 21.855 del 2018, que a propósito de las leyes de presupuesto que estaban regulando el tema de la gratuidad en un comienzo, cuando comenzó la gratuidad, vía ley de presupuesto, este dictamen ya comenzó a hablar de una vocación de permanencia de estas leyes anuales, para efectos precisamente, para un efecto particular, establecía la normativa que regula el sector de educación y su financiamiento, que hablaba también de leyes permanentes. Entonces, se consideró ya que estas leyes de presupuesto, que se repetía la misma norma año tras año, ya tenían una vocación de permanencia que permitían asimilarla a una ley permanente para los efectos que interesan. Seguimos ahora con la gestión de las denuncias. ¿Qué hace la Contraloría con la denuncia una vez que le llega? Con el mérito de la denuncia, lo que la Contraloría puede hacer es ordenar al servicio pertinente, dar inicio a los procedimientos que correspondan, ya sea un procedimiento disciplinario, un sumario, una investigación sumaria, o bien que inicie una auditoría interna. También puede, o debe, ya lo vamos a ver un poco más adelante, incoar directamente el proceso disciplinario. O sea, la Contraloría se va a hacer cargo del procedimiento disciplinario, particularmente en asuntos relevantes para el interés público, así lo dice esta ley. Y no hay que olvidar, en todo caso, que también puede ejercer las demás facultades que le reconoce el ordenamiento jurídico a esta Contraloría General. Lo que puede involucrar que, fruto de la denuncia, terminemos haciendo un producto distinto, como un producto de fiscalización o un pronunciamiento jurídico. También podría, con el mérito de la denuncia y conforme lo está regulando en este momento el reglamento actualmente en trámite, la Contraloría declarar inadmisible esta denuncia. ¿Tenemos comentarios? Sí, bueno, recalcar un poco que esta expresión con el mérito de la denuncia implica que la Contraloría, con la narración de los hechos, con la indicación de testigos, si los hubiera, y con los antecedentes que se les puede hacer llegar, tiene que tomar estas decisiones. Y son decisiones relativamente prontas, son rápidas. También destacar un poco que entre los productos de fiscalización se encuentran las auditorías, las investigaciones especiales y las atenciones de referencia de auditoría, que son atenciones de presentaciones de denunciantes que se atienden con una investigación de nuestra división de fiscalización. En ese contexto, yo quería agregar que frente a una denuncia, la Contraloría puede tomar distintos caminos, o incluso el servicio puede tomar distintos caminos, en el sentido de que si los hechos denunciados son muy técnicos, muy poco claros, tal vez el instrumento, procedimiento disciplinario no sea el más adecuado, por lo menos de entrada. En esos casos, a lo mejor, tratándose de esos hechos muy técnicos denunciados, muy complejos, debe iniciarse previamente un proceso de auditoría antes que el sumario. Y por el contrario, si los hechos no son tan técnicos, son relativamente simples, tal vez el mecanismo adecuado sea precisamente el sumario administrativo. De manera que el producto, fruto de la denuncia, va a ser la instrucción del sumario. Y podría haber un tercer escalón dentro de esto, es que
La denuncia, más que referirse a hechos, lo importante es la calificación jurídica de esos hechos. Y en ese caso ya no va a ser necesario una auditoría y también ni siquiera va a ser necesario un procedimiento disciplinario, sino que va a ser necesario un pronunciamiento jurídico. Como ocurre muchas veces con los periodos de campaña, ¿ah? En donde se nos denuncia intervencionismo político y basta con leer la entrevista o mirar la pertinente, las declaraciones en televisión o en la prensa, y ahí están los hechos claritos. Lo que hay que hacer es calificarlo jurídicamente si eso es o no intervencionismo político. Por eso que no toda denuncia, no hay que perder de vista eso, no toda denuncia que se haga en este canal de denuncia va a derivar necesariamente en un sumario. Pueden ser otros los productos, los adecuados y los necesarios para dar tramitación a esa denuncia. Yo aquí quisiera agregar que en realidad no son solo las unidades del nivel central las que van a emitir productos de fiscalización. También es muy importante recordar a las contralorías regionales. Tratándose, dice la norma, de asuntos relevantes para el interés público, le corresponde a la Contraloría entonces instruir directamente los procesos disciplinarios, con la salvedad que acabo de decir, de que a lo mejor no sea el mecanismo más adecuado el proceso disciplinario y partamos o terminemos con otro. Y cuando se entiende la ley que hay hechos, asuntos relevantes para el interés público, lo dice de esa manera: si de los hechos aparece la concurrencia de actos constitutivos de corrupción, o si aparecen actos que afecten o pueden afectar bienes o recursos públicos. Algo de esto adelantamos. El reglamento está contemplando posibilidades o causales de inadmisibilidad de la denuncia, que son cuando ésta no cumpla con los requisitos que exige la ley o el reglamento, cuando los hechos denunciados carezcan de todo fundamento, cuando se trate de reiteraciones de denuncia que ya han sido desestimadas por la Contraloría General, o cuando se trate de denuncias de hechos respecto a los cuales existe una denuncia idéntica en trámite en la Contraloría General. Aquí solo agregar que, como vimos hace un rato, la denuncia tiene que cumplir con varios requisitos que exige la ley y el reglamento, pero para efectos de entender como una causal para declararla inadmisible, solo hay que atender los requisitos que son obligatorios. En este caso, la identificación del denunciante, el medio electrónico que él tiene que señalar para las notificaciones y la narración de los hechos denunciados, desde luego. Perfecto. A la Contraloría General también se le impone un deber de denuncia. Recibida la denuncia en el canal, si los hechos denunciados revisten caracteres de delito, esa denuncia tiene que ser puesta en conocimiento de los órganos persecutores. Pero también puede darse el caso que los hechos denunciados no solamente impliquen o puedan implicar responsabilidad disciplinaria del funcionario denunciado, sino que también otro tipo de responsabilidad administrativa que son competencias de otros organismos de fiscalización, y en ese caso también a la Contraloría General le asiste el deber de dar cuenta de esta denuncia a esos otros organismos fiscalizadores. En estos casos, si se ha pedido reserva de identidad, en estos casos en que la Contraloría deriva a estos órganos persecutores o a estas otras autoridades fiscalizadoras esta denuncia, y si se ha pedido reserva de identidad, existe la obligación para la Contraloría de siempre resguardar la identidad y solo remitir aquellos antecedentes de la denuncia que sean estrictamente necesarios para el manejo y desarrollo de la investigación por parte de los otros órganos, ya sea los persecutores o los otros órganos de investigación. Pero siempre debe mantener en reserva la identidad del denunciante. ¿Y por qué es importante esto de que la Contraloría siempre resguarde la identidad? Porque resulta que normalmente va a entregar los antecedentes y los demás, la iniciación de los testigos que pueda haber recibido a estos otros organismos persecutores u organismos de control,
Y tiene que tener cuidado de que de esos antecedentes tampoco se pudiera filtrar la identidad del denunciante. Algunos ejemplos de órganos persecutores competentes sería el Ministerio Público, las fiscalías militares, los juzgados militares respecto de los delitos de jurisdicción militar. Y en el caso de otros organismos fiscalizadores o de control competentes, tenemos a la Comisión para el Mercado Financiero, las superintendencias, así la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Eso. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora vamos a ver la reserva de identidad. La ley, y esto es importante destacarlo, siempre le concede al denunciante el derecho a solicitar reserva de identidad. Aquí da lo mismo si es funcionario, una persona contratada a honorarios o un ciudadano en particular. En caso de que se pida, van a ser reservados la individualización del denunciante, el contenido de la denuncia, los antecedentes de respaldo. Hay que pedirla expresamente y solo al momento de formular la denuncia, no se puede pedir después. La reserva se hace efectiva desde que ingresa al canal de denuncia. Y como ya adelantamos, la Contraloría General siempre debe reservarse para sí la identidad del denunciante cuando ésta se haya solicitado. Queremos insistir en que, si bien está particularmente regulado, ahora ya es una obligación la reserva si se pide y se concede, se va a proceder. Y a propósito de algunas de las consultas que ya andan circulando, y como tal como ya lo adelanté, incluso a nivel penal se está consagrando o regulando una figura delictiva relacionada con la violación de esta reserva. Así que así de potente es este mecanismo de protección. La reserva la había ya aplicado hace alrededor de una década, la Contraloría por lo menos, sistemáticamente a través de nuestras plataformas, digamos, permite hacer denuncias bajo reserva de identidad. Ahora ya en un contexto legal distinto, digamos, más potente aún. Reserva que, como lo hemos ya dicho casi de manera majadera, es un incentivo, una protección, fortalece las denuncias porque permite o va en la línea de asegurar que la persona pueda hacer las denuncias sin temor a represalias para él o incluso para sus familiares. Lo importante es sacar de que estamos hablando de reserva de identidad, no de anonimato. Ya quedó claro de que la idea es que las denuncias sean también responsables. Si bien tienen todos estos mecanismos de protección, tienen que ser responsables y la responsabilidad parte por la individualización. De manera que el anonimato no corre aquí, hay que identificarse, pero se puede pedir la reserva. En relación con vamos a pasar ahora a hablar de las medidas preventivas de protección, que es el otro mecanismo de protección. ¿Quién puede pedirlas? Es el denunciante que tenga la calidad personal de la Administración del Estado y que no haya requerido reserva de identidad. Las medidas de protección son incompatibles con la reserva. O es lo uno o es lo otro. Y tiene, parece, toda lógica, porque yo no necesito protección si se supone que no se sabe que hice una denuncia. ¿Cuándo se puede solicitar la medida de protección? Puede ser al momento de efectuar la denuncia o incluso con posterioridad. No está tratado aquí, pero pensamos que alguien que hizo una denuncia con reserva de identidad y por lo mismo no tendría derecho a la medida de protección, podría teóricamente, durante el transcurso de la investigación, desistir de esa reserva de identidad
levantar esa reserva de identidad y cambiarla y en ese momento pedir a lo mejor medida de protección. Puede ser, por lo menos desde el punto de vista teórico, planteado el asunto con algo de fundamento. ¿Cuánto duran estas medidas? Otorgadas ya, duran, dice la ley, mientras subsista el riesgo de represalias. Incluso esa duración puede extenderse más allá de finalizados los procedimientos que se hayan iniciado como consecuencia de la denuncia. Claro. Aquí, solo agregar que las medidas de protección se establecieron como un mecanismo para incentivar también la denuncia y obviamente darle resguardo al denunciante. Y reiterar que son solo para el personal de la administración del Estado, entendido como los funcionarios y el personal contratado en horarios. ¿Cuáles son estas medidas preventivas de protección? No ser objeto de medida disciplinaria, ni del término anticipado de la designación no contrato, excepto por casos fortuitos o fuerza mayor. Esta es una de las preguntas que estaban dando vuelta, digamos, ¿qué protección podría tener el personal a contrata? Es esta, si denuncia y pide esta medida de protección, entendiendo que no pidió reserva, podría pedir esta medida de protección, que es que no se le ponga término anticipado, con esta excepción que es caso fortuito o fuerza mayor. No ser trasladado de localidad, dependencia o función, sin su autorización por escrito, se parece mucho al fuero, ¿no es cierto?, de los dirigentes sindicales. Luego la que sigue es bastante particular, como sigue payaso, bastante amplia, de que no se le menoscaben las condiciones laborales, ni el nivel ni el cargo. No ser objeto de precalificación anual si el denunciado fuera el superior jerárquico, y las demás medidas de protección que podrían estar contempladas en estatutos especiales de protección del denunciante. Pero aquí reiterar que la medida que consiste en que no se le menoscaben las condiciones laborales, ni el nivel ni el cargo, es realmente amplia y va a haber que determinarla caso a caso. Respecto de la medida que consiste en no ser objeto de precalificación anual, sí, denuncia al superior jerárquico, aquí vale la pena precisar que no solo está hablando del jefe directo, sino que de cualquier superior jerárquico que siga en la línea hacia arriba. Esto porque la jurisprudencia ya ha dicho para los artículos 90A y 90B del Estatuto Administrativo que esa es la interpretación, y en esos artículos se contiene una norma similar a esta. Lo que implica finalmente no solo que el funcionario no va a ser objeto de precalificación, sino que en el fondo tampoco va a ser calificado. Y es por eso que la ley regula como un efecto propio que rige la última calificación. En relación con estas medidas de protección, medidas preventivas, el rol de la Contraloría es bastante potente. Recibida la solicitud, le corresponde su concesión, eventual modificación y hacerla cesar. De manera que, una vez otorgada, la comunica al servicio respectivo, que es el órgano, en este caso interviniente, y este debe, naturalmente, dar cumplimiento a estas medidas, acatar estas prohibiciones fruto de la protección que se le va a otorgar. Pero puede, dice la norma, este servicio entregar a la Contraloría antecedentes para que se evalúe la modificación o cese de la medida. Es decir, pueden ser dinámicas y es natural, porque puede ser que la medida de protección fuerte en un momento, la más necesaria, con el transcurso del tiempo pueda ya no ser necesaria y nadie puede permanecer eternamente protegido, digamos, durante toda su vida laboral en el servicio público por haber hecho una denuncia. Dice la norma que el otorgamiento de estas medidas no afecta la facultad de remoción de la autoridad respecto de quienes sirven en cargos directivos de exclusiva confianza. Entonces, la protección no llega a tanto respecto a los cargos
directivos de exclusiva confianza, lo que quiere decir que se le puede poner término a esas designaciones. Y el incumplimiento de las medidas generará la responsabilidad administrativa, civil o penal, según sea el caso. Aquí solo agregar que cuando la ley habla de directivos de exclusiva confianza para efectos de mantener la facultad de remoción de la autoridad, también tenemos que entender comprendido a quienes sirven cargos de alta dirección pública. Porque si bien ellos no son de libre designación, sí son de libre remoción. Tienen calidad de exclusiva confianza por efectos de su remoción. Entonces, como la ley lo que está regulando es la remoción de los directivos de exclusiva confianza, podemos entender comprendidos también a los cargos AEP. Finalmente, vamos a referirnos a la alegación de represalias ante la Contraloría General. La ley entiende que las represalias son actuaciones o actos administrativos que afecten la indemnidad o la estabilidad laboral o incluso menoscaben las posibilidades de admisión, estamos hablando de ingresar a la administración del Estado, del denunciante, un testigo o incluso de los parientes de ellos. La ley también establece que se considera que ha existido represalia y por ende vicio de legalidad respecto de actuaciones o actos de servicios públicos que se hayan dictado con motivo de la denuncia o declaración. En primer lugar, si son arbitrarios o desproporcionados, de acuerdo con los antecedentes que funden esa actuación o el acto, o también si constituyen una denigración u hostigamiento en contra del denunciante. La verdad que puede llamar la atención, o nos llamó la atención cuando conocimos respecto de la ley, esta alusión que la ley hace en relación con la protección a, por ejemplo, en el artículo 2, que dice que el acceso a la protección es un derecho de todo denunciante que garantiza su integridad personal y la de sus bienes. Entonces, me llamó la atención lo de los bienes, pero claro, uno puede encarzarlo ahora con el tema de la represalia, cómo está concebida, y cuando habla en general de indemnidad, además de la estabilidad laboral de indemnidad, a lo mejor también por ahí podría estar el tema de los bienes. La verdad es que puede ser teórico ya, pero podrían darse situaciones en donde la represalia pase porque la municipalidad denunciada se ponga un poquito pesada con los permisos municipales de construcción que el denunciante estaba pidiendo frente a la municipalidad. O bien podrían llenarlo de multa, digamos, y mandar a un fiscalizador todos los días a la casa a pegarle la multa porque deja mal estacionado el auto fuera de su casa. Entonces, por ahí también podría eventualmente haber una indemnidad en materia de bienes. Bueno, ¿quiénes pueden alegar represalias? En primer lugar, el que por haber formulado una denuncia o haber participado como testigo en un procedimiento penal, en un procedimiento administrativo sancionatorio o en un procedimiento disciplinario, sufra represalias. También el denunciante o testigo, y aquí viene esta represalia que consistía en ver limitadas sus posibilidades de admisión a la administración del Estado, cuando postula a un concurso público de ingreso y ve menoscabadas sus posibilidades de admisión. También puede alegar represalias el cónyuge, el conviviente civil, los ascendientes, los descendientes y los parientes colaterales hasta el segundo grado del denunciante o del testigo que sufran alguna represalia. Llama la atención, hay que destacar que la represalia no es solamente por el hecho de haber hecho una denuncia propiamente tal, una denuncia en el canal de denuncia, sí, también puede haber represalia por haber participado como testigo en un procedimiento disciplinario o penal, ¿sí? En donde naturalmente esa participación como testigo estaría acusando o develando algún acto de corrupción o falta de la probidad dentro del servicio. Entonces,
También en esos casos se puede alegar represalia con motivo de esa participación en esos otros procedimientos que no son propiamente una denuncia en el canal de denuncia. Y destacar también que acá el concepto de personal de la administración del Estado es más amplio, no solamente son los funcionarios, los contratados honorarios, sino también quienes realizan las prácticas o pasantías. Ellos también pueden alegar represalias. Y el personal que presta servicios externalizados también puede alegar represalias, aun cuando aquí van a haber sutilezas en cuanto a cómo opera la represalia y la facultad que tiene la Contraloría para cuestionar la actividad administrativa, no la actividad de la empresa que presta los servicios a la empresa de seguridad, la empresa de casino, a la empresa de aseo. Es más bien la represalia, cuando la revisa la Contraloría, tiene que ir orientada a la actividad de la administración en relación con esa denuncia que puede estar haciendo el personal de estos servicios externalizados. ¿Qué plazo tiene el afectado por la represalia para concurrir ante la Contraloría General? Puede hacerlo dentro de 30 días hábiles desde la notificación de la actuación o el acto de represalia. Aquí, la alegación de represalias tampoco afecta a la facultad de remoción de la autoridad respecto de quienes sirven cargos directivos de exclusiva confianza, Incluidos ADP. incluidos los ADP. ¿Cuál es el rol de la Contraloría General? Primero tiene que calificar si estos hechos que se están alegando tienen carácter de represalia con motivo de la denuncia o declaración. Y luego tiene que determinar si existen vicios de legalidad que afectaron esta actuación o decisión del servicio. Para su tramitación, la Contraloría General puede dirigirse a cualquier persona, autoridad u organismo con el fin de solicitar datos, información u otros antecedentes que tengan relación con lo que se reclama. La resolución que dicte la Contraloría General debe ordenar al órgano, si corresponde, la invalidación de los actos o actuaciones contrarias a derecho. Y en su caso, la instrucción de los sumarios o investigaciones sumarias que procedan. Más, salvo destacar, aunque ya se ha dicho, digamos, que parece ser que esta invalidación es una invalidación, es una facultad potente de la Contraloría, no es que frente a la represalia y la investigación o la ponderación que hace la Contraloría frente a la alegación de la represalia advierte que hay un acto irregular que no tiene fundamento y que es consecuencia de la denuncia o de la participación como testigo de este caballero, no es que fruto de eso termine en una suerte de propuesta o que le ordene al servicio iniciar un procedimiento de invalidación. No, la Contraloría va a tomar la iniciativa y a ella le corresponde la invalidación, no al servicio, y podría incluso hasta entenderse de que este procedimiento de tramitación de esta denuncia de represalia o de represalia constituye o va a constituir el proceso de invalidación, porque en ella naturalmente la Contraloría tiene que darle traslado al servicio denunciado de represalia, lo que ya constituye, digamos, el elemento mínimo básico de un procedimiento de invalidación, el pertinente traslado. Con eso estamos terminando nuestra parte. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el equipo de María José. Vamos a poner. ¿Ahora estamos? No sé, no.
Ahora sí, mil disculpas. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Cerda. Soy jefe del proyecto Canal de Denuncias Ley 21.592 de la Contraloría. Equipo que también conforma María José Gómez, que va a presentar también a continuación, Patricio Vega y Javier Bamontes, con quien tengo el gusto de compartir la hora, por supuesto. Primero manifestarles los contextos que estamos de poder exponerles hoy acerca de este nuevo canal de denuncias que viene a ser una suerte de cristalización o el medio operativo, medio de operación de lo expuesto en el Estatuto de Protección en favor del denunciante recién detallado por Luis Francisco. Ustedes comprenderán que, dadas las características de una institución como Contraloría, una institución ya casi centenaria, la atención de denuncias tiene un espacio esencial en nuestro quehacer, desde hace mucho tiempo, comprenderán, y con personas que también son expertas en aquello. Y resulta particularmente interesante, desafiante y relevante también el estar reconsiguiendo la puerta de acceso a uno de los principales insumos para nuestro trabajo en la Contraloría, que es este medio del cual se denuncia, una nueva herramienta de protección para quienes aportan estos antecedentes, ahora también con modificaciones con rango de ley. Por eso es que en la Contraloría, a nivel de que es un elemento transversal, este proyecto ha pasado a ser estratégico. Involucra a toda la institución y su puesta en marcha está relacionada con no solamente este pequeño equipo mencionado, con nuestras contrapartes jurídicas también que acaban de exponer, sino que con una serie de dependencias y otras contrapartes que van desde el mundo de la fiscalización hasta, por supuesto, el desarrollo informático, con quien estamos trabajando a toda máquina para poder montar esta nueva plataforma, este nuevo canal de denuncia en el plazo que nos entrega la norma, que son 30 días después de tramitar el reglamento respectivo. Un plazo bastante acotado, por lo tanto, comprenderán el esfuerzo que involucra para todos nosotros. Antes de pasar a la revisión completa de las láminas que hemos preparado, quisiera decirles que la presentación de hoy, o recordarles, está orientada a público, a funcionarios públicos, a servidores públicos externos a Contraloría, por lo que a los funcionarios de nuestra institución que ahora nos están acompañando en la transmisión, les comento que durante julio tendremos otro tipo de encuentros relacionados con la operatoria interna del nuevo canal de denuncia. Ahora estamos hablando del impacto y cómo se será abordado para personas externas. Ya, en este temario, como podrán ver, y esta va a ser la división de la presentación que vamos a hacer con María José, primeramente les voy a hablar del contexto, más o menos por qué surge, más allá de lo que dice la ley, este canal de denuncia, los objetivos que tiene, el impacto y su fase de desarrollo, cómo internamente Contraloría lo estamos abordando para que sea un canal efectivo y cumpla con su cometido, obviamente. Y en la segunda parte de la presentación, segunda y última parte, María José va a estar abordando ámbitos de la operación misma, ¿ya? Que hemos hecho antes de la incorporación de este nuevo canal de denuncia, diferencias con otros canales que ya existen en CGR y que no son denuncias, pero a veces cuesta hacer una adecuada distinción y sobre lo cual también estamos trabajando, ¿ya? Y todo el impacto, digamos, visual y operacional que va a tener la persona que se atreva a denunciar y que nos aporte estos antecedentes que incentiva la normativa recién expuesta. Vamos con la siguiente lámina. Tenemos, por supuesto, el por qué surge este nuevo canal de denuncia. La manera más fácil de precisarlo tal vez es decir, existe un mandato legal que nos ordena y nos manda a hacer este tipo de, o a hacer este nuevo canal, este nuevo medio, cosa que no es nueva para Contraloría. Ya más adelante María José les va a contar cómo desde 2012 en adelante ya existe un concepto de canal de denuncia activo en la CGR al que ustedes en este mismo instante pueden acceder y probablemente gran parte de ustedes lo pudo haber utilizado. Este canal, o sea, este mandato, eso sí, no es un simple hecho de agregar algunos niveles de tramitación, o como pedir medidas de protección o alegar represalias nada más. La normativa a nosotros nos mandata como Contraloría con una serie de requerimientos y elementos técnicos adicionales, y por supuesto un esfuerzo adicional que ya vamos a revisar sobre cómo adecuamos nuestros procedimientos internos, que va mucho más allá de lo que tenemos ahora con el canal de denuncia. Entonces, para nosotros no es solamente pensar en lo que ya tenemos y poder ajustarlo, es directamente el desarrollo de un nuevo canal, un nuevo producto, un nuevo sistema.
para poder no solamente cumplir con la norma, sino poder entregar la adecuada experiencia que buscamos entregarle al denunciante y que cumpla el objetivo que esta misma norma, por supuesto, incorpora. También tenemos el principio de probidad, que en términos genéricos ya también fue tratado en la presentación anterior, elementos jurídicos, ya desde el año 2005, perdón. Con la reforma constitucional se le da a este rango el principio de probidad y posteriormente con la ley 18.575 en su artículo 52 se consideran estos principios para los funcionarios públicos. Tenemos también recomendaciones internacionales que vienen a potenciar la idea de por qué tener un canal de denuncia de este tipo y por qué haberlo regulado, correctamente regulado en nuestro juicio. Tenemos, aquí no aparecen descritas, pero orígenes como la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros de transacciones comerciales internacionales de la OCDE, grupos de trabajo relacionados con cohecho de transacciones comerciales de otro tipo, comité de expertos de mecanismos de seguimiento, Convención Interamericana contra la Corrupción, etc. Y las recomendaciones generales es establecer la opción de regulación que establezca o brinde protección a estos canales de denuncia primero y la adecuada protección como medio de incentivo para que esto ocurra. Algo importante, bueno, también tenemos guías internacionales en cuanto a las organizaciones en entidades fiscalizadoras superior, como lo es Contraloría y que pertenece también al INTOSAI, el organismo internacional. Teníamos la guía 5270 que hace también referencia a estos temas y aborda la prevención de la corrupción como en estos diversos mecanismos de denuncia. Pero un dato tremendamente relevante, el que se expresa aquí en la lámina en el apartado, en el cuadro número 4, o 4 nada más, no tiene un número, estadísticamente, más del 40% de los casos de fraude se detectan gracias a canales de denuncia. Este es un dato que aporta la asociación, una asociación internacional de examinadores de fraude certificados, la ACFE, y comprenderán que al tener esta visión de que el 40% de los insumos adecuados para detectar casos como fraude, en este caso pensemos en aspectos de corrupción, es donde Contraloría finalmente tiene que concentrar gran parte de sus esfuerzos, es el insumo adecuado, es el origen de la operación misma que van a estar realizando. De ahí tanto énfasis que como institución estamos dando a este canal y esta nueva versión con todo lo que incorpora la normativa. La Estrategia Nacional de Integridad Pública, que ya es bastante más reciente, diciembre del 2023, ya se ha tocado en las presentaciones anteriores, por lo cual no vamos a profundizar en ella, pero también da un contexto. Hay un esfuerzo de entidades públicas, un esfuerzo de promover, incentivar, hablar de transparencia y adecuar los mecanismos correspondientes para poder cumplir con nuestros objetivos. Pasamos a la siguiente lámina. Ya, los objetivos del canal de denuncia de CGR, aquí quisimos abordarlo en términos bastante más resumidos, y esto tal vez no lo dice la norma, ¿ya? Es lo que nosotros desde la experiencia o lo que hemos podido recabar desde la experiencia institucional, vemos como parte de lo que se busca potenciar con un canal de denuncia de este tipo. Experiencia, reitero, que ya tenemos incorporada, pero ahora una versión mejorada. La idea termina siendo, voy a partir por el último punto, es crear una cultura de denuncia responsable, o sea, concebir que en la sociedad, no tan solo dentro de los funcionarios públicos, existe una cultura de decir, oye, puedo denunciar, tengo este mecanismo para que sea protegida mi eventual denuncia, mi denuncia va en una parte, al menos alguien la va a analizar, va a decidir si conforme a derecho procede o efectivamente él cuenta con los aspectos formales y de fondo también para poder implicar una eventual investigación o un procedimiento disciplinario u otro, pero lo que buscamos es finalmente cambiar cultura, ¿ya? No es solamente incorporar un canal que sea una herramienta y que sea parte de la operativa. Es finalmente el objetivo que, tal como en un servicio público X, está el concepto de, oye, voy a realizar esta acción porque me puede venir a fiscalizar la Contraloría. También incorporar el concepto de algunas de las personas que me rodean y yo, funcionario público, voy a estar desarrollando alguna acción,
pueda tener como freno, como disuasivo. Y ahí el primer punto, la disuasión de la corrupción, es saber que es posible que alguien me denuncie y que ese canal es abierto, conocido y que se incorporen todos estos mecanismos de protección ya descritos. El canal también tiene un objetivo de hacerlo bastante más intuitivo de lo que existe hasta ahora. Por supuesto, no podemos mandar a las personas a que se lea toda la ley necesariamente o todo el reglamento y haga todo un estudio jurídico para venir a ingresar una denuncia. La idea es que esté ambientado en una expresión gráfica, en una expresión de forma y procedimiento que sea afable para quienes participan de este canal y puedan, a través de un único medio relacionado con el mundo de la denuncia y todo lo que aborda esta ley, derivar a los diferentes trámites los que necesita procesar, y que también este acompañamiento implique la apertura de ciertas puertas dentro del proceso de tramitación que sean específicos y que terminen guiando. O sea, no vamos a establecer un canal para hacer denuncias y otro canal para alegar represalias o botoneras que sean así como elija su camino, vea usted, analice, sino que la idea es ir acompañando a la persona y que en el caso de que sea una entidad que, por ejemplo, no tiene posibilidad de solicitar medidas de protección o que sí está solicitando, alegando represalias, no va a tener esta compatibilidad con la reserva de entidad que se hablaba anteriormente. Eso puede ser también guiado y no tengamos que depender meramente de la operación interna y además de sobrecargar nuestros equipos para poder hacer una adecuada admisibilidad, tema que también tocamos a futuro y más adelante en la presentación. Y por último, estamos con incentivar la denuncia asegurando la debida confidencialidad. Tal como se expuso anteriormente, no existe el concepto de anonimato en esta norma, ni tampoco en nuestro canal. Nosotros, a lo que único se puede optar en ese contexto es a la reserva. Tratamos de advertir en este canal las limitantes que eso tiene, porque la reserva es incompatible con ciertas medidas de protección. Pero en el caso de que sea solicitada y que ya ingresa a Contraloría desde el día 1 de operación del canal, la idea es poder asegurar esa reserva, esa confidencialidad, tanto como la mandata la ley. Y ya vamos a ver los esfuerzos que estamos haciendo para que eso ocurra ya en un nivel superior al que tenemos en nuestro actual canal de denuncia, de todas maneras. Ya hablaba del fácil acceso, la operación intuitiva, 100% electrónica, esto es un canal esencialmente digital. Tenemos seguimiento y transparencia en el desarrollo de esta nueva versión del canal de denuncia a propósito de la ley 21.592 y este acompañamiento al denunciante o reclamante de acuerdo a los mecanismos que va a utilizar. Vamos con la siguiente lámina. Estamos hablando del impacto del canal para la CGR. Comprenderán que, son varios los esfuerzos que en general involucra, pero el principal yo diría que son los recursos. Lo decía hace unos días en nuestra Contralora, no estamos recibiendo recursos adicionales para implementar este canal por el momento. Por lo tanto, requiere un esfuerzo en cuanto a recursos de ese tipo para poder desarrollar e implementar, pero también, y eso esencialmente tecnológico, pero también requiere una adecuación de procesos internos. Y esos son los dos parámetros que vamos a estar analizando en esta lámina. En el ámbito de desafíos tecnológicos, esta normativa, como ya les mencionaba, no es solamente un canal de denuncia que mejore un formulario para la operación de los denunciantes o alegantes de represalia. Involucra una serie de requerimientos adicionales, que incluso son adicionales al canal actual de denuncia de Contraloría, entre ellos la lógica de un expediente electrónico, que por supuesto sonará muy simple el término, pero en realidad construir un expediente electrónico, cómo debe ser, cómo hay una normativa, una norma técnica que establece su formato y cómo debería ser su desarrollo, nosotros también tenemos que adaptarnos y hacer una versión distinta de lo que ya tenemos para poder ser incorporados. Por lo tanto, a partir de este canal de denuncia que se está desarrollando en Contraloría, buscamos también ser la fuente de otros tipos de desarrollos que se van a ir derivando del actual canal para otro tipo de sistemas también dentro de la Contraloría. La idea es poder ser a partir de esto una columna vertebral del sistema y que el resto se vaya amoldando a esta nueva forma de construir, desarrollar con un esfuerzo técnico tremendamente relevante.
El seguimiento, a partir de este expediente electrónico, bajo norma técnica, tendríamos la posibilidad de hacer seguimiento y trazabilidad, también de una manera mejorada en cuanto a lo que ya tenemos. ¿Ya? Actualmente nos estamos limitando al concepto de bitácora. Básicamente, las personas ingresan y pueden saber si el documento ingresó en estudio, pueden hacer ese tipo de seguimiento. Pero aquí queremos ir al siguiente nivel, ya no con antecedentes globales, sino que también la posibilidad de llegar a hacer descarga de ciertos documentos aplicables a la persona. Las interacciones entre CGR y el denunciante ya lo vamos a ver también en las siguientes láminas, a propósito de que buscamos una nueva forma de asegurar los antecedentes y resguardar la reserva de identidad, que por supuesto involucra también el concepto de encriptación de datos y en general los mecanismos de seguridad que se nos pide a través de esta norma, que puede ser unas líneas bastante simples en norma de decir, oye, deberá contar con los mecanismos de seguridad correspondientes, pero el esfuerzo técnico que hay detrás de pasar desde una seguridad de tipo perimetral, en tema aspecto de ciberseguridad, por ejemplo, a directamente un concepto de desarrollo en la arquitectura en base a seguridad, también involucra esfuerzo y recursos adicionales. Internamente también estamos hablando de readecuación de procesos, ¿ya? Como les decía, no estamos consiguiendo hasta ahora recursos adicionales para poder implementar lo que se expresa en esta nueva norma. Esto implica que las cantidades de personas, los 2.200 aproximadamente funcionarios que tenemos en la Contraloría, no van a aumentar, o no van a haber más fiscalizadores, etcétera. Está como que el contexto es básicamente el mismo. Por lo tanto, nuestro objetivo es tratar de, ante los pocos recursos, ser lo más eficiente posible, pero también lo suficientemente creativo para poder implementar esta nueva forma de concebir las denuncias en la Contraloría. Y para eso se incorpora la idea de un nuevo modelo de admisibilidad. La idea es que, no tanto como ocurre hasta ahora, que gran parte de las denuncias u otro tipo de trámites que se han hecho en Contraloría llegan directamente a la unidad operativa, estamos lentamente transitando hacia un modelo de admisibilidad integral, que la idea es que permita dar una rápida respuesta ante situaciones que son fáciles de resolver, por ejemplo, el declarar inadmisible cuando hay inconsistencia o aspectos formales en que no permitirían continuar una tramitación, generar esa sensación de respuesta también real y certera, pero también rápida al denunciante y digamos, fomentar la confianza que tiene que haber en la Contraloría toda, pero particularmente en el ámbito de este canal de denuncia. También estamos incorporando en las diferentes fases de implementación módulos de reportabilidad y gestión, esto para también la evaluación de procesos internos. La idea es que la información fluya entre todas las partes interesadas. Somos una institución relativamente grande, pero tampoco lo suficientemente grande para algunas cosas, pero siempre una adecuada coordinación es vital, y si tenemos la posibilidad de efectuarlo a través de herramientas técnicas, es lo que estamos buscando aprovechar. Estamos reforzando, eso sí, el concepto de equipo de trabajo para procedimiento disciplinario, o por lo menos esa es nuestra aspiración a propósito de la entrada en vigencia de esta normativa. Y estamos, por supuesto, readecuando recursos para poder pensar en estos desarrollos tecnológicos que no han concebido recursos adicionales. Vamos con la siguiente. Ya. En nuestras fases de desarrollo del canal, algo tremendamente relevante, les recuerdo, tenemos solamente 30 días de tomado razón el reglamento para poder incorporar este nuevo canal. Personalmente no había visto otra norma que incorporara tan corto plazo para la implementación de un sistema. Es muy poquito. Y por supuesto no alcanzamos a tener en toda la fase de desarrollo lo que nosotros esperamos para incorporar en este canal, que son las descripciones que ustedes van viendo aquí. Entonces lo estamos desarrollando en fases. El plazo máximo para poder hacer todas estas incorporaciones, autoimpuesto por lo demás, es de 12 meses. Sin perjuicio de ello, el canal debería estar operativo desde el día 1 de entrada en vigencia de esta normativa, el Estatuto de Protección en favor del denunciante. Primera etapa, estaríamos hablando de ajustar el formulario de denuncia, adaptándolo para que incorporen también alegación de represalia, solicitud de medida de protección, la reserva de identidad que ya la tiene, pero cómo podría otorgarse o no en la medida que son incompatibles con otras cosas.
y también incorporar esta lógica de admisibilidad que ya les manifestaba en la presentación o la lámina anterior. Posteriormente, esto es parte de un esfuerzo que va un poco más allá inclusive de lo que es el canal de denuncia, y también hemos puesto de acuerdo con varios equipos. La idea es que actuamos como Contraloría en este sentido, es mejorar toda la experiencia del usuario en la incorporación de este selector de trámites, o esta forma de acceder a los distintos trámites que tenemos en la Contraloría. Entonces, la idea es poder hacer bastante más intuitiva la forma de acceder a través de nuestro botón de ventanilla única a los distintos trámites que las personas externas a Contraloría, y en algunos casos también internos, podrían llegar a ejecutar. Y bajo este concepto, no sé, por ejemplo, estamos quitando algunas palabras cuando se implementa esta segunda etapa, de tal manera que no se infiera que todas las cosas que se incorporan son denuncias. Tenemos algo que va a tocar más adelante María José, un canal de protección de derechos funcionarios que tiene implicancias específicas, que a veces nos pasa que las personas se confunden e ingresan a través del canal de denuncia. Tenemos solicitudes de pronunciamientos jurídicos también, que es un formulario distinto, y la idea es poderlo hacer bastante más intuitivo a la hora de operar. Como tercera etapa, tenemos ya una nueva versión del formulario, que esto involucra no solamente las mejoras iniciales que van en la etapa 1, sino que directamente cambiar la experiencia del denunciante cuando se ingresa a nuestro canal, y las posibilidades también de efectuar seguimiento a través de expediente digital. En cuarta etapa pensamos en el módulo de interacciones reservadas, que esto es bien relevante e interesante de poder abordar. Por ahí también veía algunas de las preguntas, en el fondo, ¿qué se hace o quién puede ver la identidad de las personas, los datos de contacto, cuando se ingresa una denuncia con reserva de identidad? Y ahí tenemos una operativa ya que funciona, por supuesto, está construida bien a mi juicio. Hoy en día, cuando ingresa una solicitud, una denuncia solicitando o requiriendo esta reserva, efectivamente el analista o el abogado o el fiscalizador a quien le llega esta denuncia, este trámite, efectivamente no puede ver los datos de la persona. Pero sucede que a veces sí se requieren interacciones con la persona para que aporte más antecedentes, hacerle presente o manifestarle de que su reserva de identidad es incompatible con con alguno de los trámites. Por lo tanto, se le hace una invitación a que pueda manifestar la necesidad de alzar esta reserva. Y esa interacción involucra hacer un procedimiento para poder obtener el correo electrónico, por ejemplo. Y eso termina implicando que se pueda conocer la identidad de una persona, o se puede llegar a ella. Hasta ahora no es sabido, no hemos visto casos de filtración desde Contraloría de ese tipo de información. A veces nos pasa, y esto me escapa un poco de la idea, pero a veces nos pasa más que las personas reconocen la forma de escribir en su determinado servicio, y por eso alguien concluye que quién pudo haber sido un denunciante, que porque de acá se haya filtrado un dato como ese. No obstante, nuestro esfuerzo es ir más allá, y lo que estamos planteando es un módulo de interacciones que incluso este documento, que ya va a estar en poder de un analista o de un abogado o de un fiscalizador, implique que para contactar a la persona interesada o la persona denunciante o reclamante, no voy a requerir estos datos, sino que lo voy a poder hacer también de una manera que nuestros propios fiscalizadores, si la persona así lo desea, no conozcamos tampoco su identidad, y eso va a ser realmente reservado. También, y esto no es algo que simplemente se nos ocurra a nosotros, lo establece la norma, esta invitación a hacer no solamente un canal intuitivo y con aspectos tecnológicos de guía en un formulario, sino que directamente estamos mandatados a hacer una guía de tramitación tipo chatbot en nuestra ya última etapa. También la posibilidad de incorporar modos de lectura con apoyo para personas con discapacidad visual. Por lo tanto, nos queda harto por desarrollar en toda esta etapa. Comprenderán que todo lo que involucra estos 12 meses de desarrollo proyectado. Vamos con la siguiente lámina. Y ahora no hay más lámina. Terminé mi parte y le doy el paso a María José. Me dan un segundo para no cometer los mismos errores de la traspaso anterior.
Sí. Entonces, para continuar con la presentación, vamos a dar un énfasis a lo que sucede previamente a la publicación de la ley. Y en este marco, un canal de denuncia no es algo nuevo para Contraloría, como ya se ha mencionado previamente en la presentación, sino que desde el año 2012, Contraloría ya cuenta con un formulario a través del cual las personas pueden denunciar situaciones irregulares que detecten en instituciones públicas. Este formulario se encuentra en el marco de una serie de iniciativas que ha adoptado la Contraloría para combatir contra el flagelo de la corrupción. Y una de las principales características del formulario de denuncia es que es digital, que las personas pueden identificar una institución pública a la cual deseen denunciar, adjuntar antecedentes y también ya cuenta con la posibilidad de pedir reserva de identidad. En este marco también, y para destacar en cifra el número de denuncias, solo lo que va del 2024 ya Contraloría ha recibido 33.958 denuncias. Y si retrocedemos un poco más en el tiempo para mirar los datos, desde el año 2022 en promedio mensual se han recibido 4.491 denuncias. Y para hacer también un paralelo con la tramitación de la ley, tenemos que el año 2019 se da inicio a la discusión parlamentaria de esta norma en el Congreso. En el año 2023 se publica, en el segundo semestre del 2023, la ley, y durante este año se encuentra ya en tramitación el reglamento de esta normativa, como también se ha mencionado previamente. Para continuar también, ¿cuál es la diferencia que tiene las denuncias con otros canales similares que existen en Contraloría? Y en este marco, en el ámbito jurídico, también hay una serie de formularios de mecanismos a través de los cuales las personas pueden solicitar a Contraloría distintos trámites. Una de ellas es la solicitud de pronunciamiento jurídico, a través de la cual se establece una consulta respecto a la interpretación y aplicación de una normativa de la Administración del Estado. Quienes pueden realizar esta consulta son instituciones públicas, congresistas y también las personas respecto a un caso en particular en el cual se vean afectados. Y en el ámbito de funcionarios públicos tenemos la protección de los derechos funcionarios, donde hay una unidad acá en Contraloría, y en donde pueden solicitar la protección de los derechos que les reconoce el Estatuto Administrativo General y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Y en el marco de las denuncias se va a establecer durante el segundo semestre del 2024 un nuevo canal de denuncia a través del cual se van a poder reportar infracciones en el sector público, y también en el caso de que sean funcionarios públicos van a poder solicitar medidas preventivas de protección y también van a haber mecanismos para abordar posibles represalias. ¿Cómo se accede? ¿Cómo se va a acceder a este canal de denuncias? Para ello ustedes deben ingresar a la página web de la Contraloría, que es www.contraloría.cl, y se van a su costado derecho en el banner denominado Ventanilla Única, que acá se encuentra destacado en color rojo. Ustedes hacen clic en este banner y los va a derivar a la página para que ingresen con su RUN y clave única. Una vez que ustedes ingresan su información, van a visualizar una pantalla con una serie de módulos. Y uno de ellos se va a denominar canal de denuncia. Ustedes van a presionar ir al servicio y los van a redirigir al canal de denuncia, donde van a poder efectivamente enviar una denuncia a Contraloría, que también se ha mencionado previamente, que sea seria y responsable. Si continuamos con la presentación, tenemos qué aspectos va a considerar el nuevo canal de denuncia y en qué se diferenciará también con el formulario actual de denuncia. Lo primero que tenemos es que se va a mejorar y se van a reforzar los protocolos respecto a la reserva de identidad, puntos también tocados ya previamente en la presentación. Esto quiere decir que si usted al momento de enviar la denuncia solicitó el resguardo de su identidad, Contraloría va a asegurar que incluso durante las comunicaciones que puedan darse durante la tramitación de la denuncia,
no se sepa su identidad. Y también para reforzar, si usted es funcionario público y están viendo una denuncia con este rol, la reserva de identidad es incompatible con la solicitud de medidas preventivas de protección. Para continuar, también tenemos que, para acceder al canal de denuncia, se va a requerir la autenticación con clave única. ¿Y esto por qué? Para prevenir la suplantación de identidades que pueden darse y también para dar cumplimiento con lo establecido en la normativa donde se señala que debe ingresarse con la clave única. También para reforzar, si usted ingresa con la clave única, esto no significa que Contraloría va a almacenar la clave, sino que es solo un medio de identificación digital. Como tercer punto tenemos la seguridad de la información. Y al respecto, acá Contraloría está haciendo todos los esfuerzos para elevar los estándares en materia de seguridad de la información y a través de una actualización y una mejora en la arquitectura informática, como lo mencionó Javier previamente. También tenemos que si usted envía una denuncia a través de este canal, ella va a generar un expediente digital en donde va a poder después tener acceso, por ejemplo, a los antecedentes que usted ha enviado a Contraloría. Y para finalizar, el canal de denuncias contará con un módulo de seguimiento y de trazabilidad en el cual usted va a poder realizar el seguimiento de su denuncia con el número que se le asigna al momento de enviarla a Contraloría. Y también en este módulo de seguimiento va a poder acceder al expediente digital. Para continuar, también en el canal de denuncia le proporcionará información al denunciante respecto a los derechos que le asisten al efectuar una denuncia amparada en la Ley 21.592, como ya se mencionó previamente en la presentación. También se les va a informar respecto a los plazos asociados a la tramitación. Y aquí, como se ha mencionado previamente, Contraloría debe revisar la admisibilidad de la denuncia porque hay ciertas características que pueden originar a que no sea admisible la denuncia en Contraloría, puntos ya tocados previamente en esta presentación. Y si es admisible, ingresa a la Contraloría. Y ya después los plazos son relativos dependiendo al tipo de producto que haga Contraloría. Tenemos productos de fiscalización, productos en el ámbito jurídico y también tenemos procedimientos disciplinarios, que cada uno de ellos, los plazos varían. Entonces, esos plazos son relativos y no se pueden informar previamente sin antes saber cómo qué camino adoptará su denuncia. También tenemos que, como funcionarios públicos, tenemos el deber de denunciar cuando tomamos conocimiento de hechos irregulares que sucedan al interior de instituciones públicas. Esto está establecido en el Código Procesal Penal, en el Estatuto Administrativo General y en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. Entonces, al momento de enviar una denuncia a través del canal, se va a entender por satisfecho este deber. Y también como último punto, el canal informará respecto a programas de atención de salud mental que existen actualmente en otras instituciones públicas y a los cuales va a poder acceder el denunciante. Esto no implica que Contraloría le entregue un acompañamiento en estas materias al denunciante, sino que usted va a poder acceder en otras instituciones públicas a estos programas. Y para finalizar ya también la presentación, lo invitamos a que cuando ya esté en funcionamiento el canal pueda enviar denuncias y a través de ellas que sean serias, responsables y con antecedentes, con la finalidad también de detectar a tiempo situaciones irregulares en la administración pública. Estamos ahí. Perfecto, muchas gracias entonces a nuestros expositores, a Luis, Francisco, Javier y María José. Y ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas, entiendo. Así es. ¿Se escucha? Sí,
Perfectamente, Luis. Perfecto, perfecto. Bueno, como es costumbre en este tipo de eventos y con presencia tan masiva, las preguntas también son bastante masivas, así que tuvimos que hacer una selección. Vamos a tratar de responder de manera rápida a todas aquellas que podamos en beneficio del tiempo que nos queda. Se nos preguntan por las consecuencias por las denuncias infundadas y la verdad es que en eso nada ha cambiado o algo ha cambiado. Nada ha cambiado en el sentido de que las denuncias infundadas están y siguen estando tipificadas en el Estatuto Administrativo como una falta, de manera que podría originar esta denuncia infundada también responsabilidad administrativa. Sin perjuicio que, como ya lo adelanté, también esta ley de la que estamos hablando, que crea el estatuto, modifica el 211 del Código Penal para regular también de manera específica y sancionar al que maliciosamente presente una denuncia por la cual se impute falsamente a otra un hecho determinado constitutivo de delito, infracción administrativa o infracción disciplinaria, señalando las penas que le corresponden. Una de las preguntas que recibimos, de alguna manera se había abordado en la exposición, pero la verdad es que vale la pena abordarla y aclararla, porque la persona pregunta si un denunciante solicitó reserva de identidad y se filtra con individualización por negligencia de un servicio a los que la Contraloría derivó el caso. La consulta precisa es si el denunciante puede pedir medidas de protección. A ver, aquí en primer lugar hay que volver a destacar que la Contraloría jamás va a informar la identidad del denunciante, ni a los órganos persecutores como el Ministerio Público, ni a los servicios a los que se les ordene la instrucción de un sumario o la realización de una auditoría. Eso es lo primero. Así que no se va a filtrar su identidad. En segundo lugar, respecto a que el denunciante pueda pedir medidas de protección si solicitó reserva de identidad, como se dijo en la exposición, es posible que la persona solicite que se levante su reserva de identidad y acto seguido pida las medidas de protección que estime convenientes. Ahora, perdón, a lo mejor la persona fue generosa con la pregunta y para no involucrarnos a nosotros. Porque como tú bien señalas, si nosotros le pedimos al servicio que haga el sumario, no le vamos a pasar la individualización del denunciante. No es necesario. Nosotros ya ponderamos, el hecho reviste algún carácter de verosimilitud, así que, y no es necesario que lo hagamos nosotros, lo hace el servicio, pero no necesitamos pasar la individualización de la persona. Pero podría, esperemos que no, teóricamente, filtrarse acá. O filtrarse, no sé. En ese caso dice, pucha, me sorprendieron, el servicio sabe mi nombre. Pero a lo mejor teóricamente en ese caso podría pedir medidas de protección porque ya la reserva que pidió no sirve de nada. La reserva se violentó, se violó. No sirve de nada, ya quedó su nombre puesto. Entonces yo creo que en ese caso, mi opinión personal, Dios quiera que no nos suceda, que no se nos filtre, que no pase nada en el sistema, en la plataforma que está diseñando el equipo, creo que sí podría invocar protección. Ok. Y relacionada con esta pregunta, igual quisiera abordar dos más que están íntimamente vinculadas. La primera es, en términos amplios, se consulta por quién puede conocer la identidad del denunciante cuando él pidió reserva. Aquí nuevamente recalcar que fuera de la Contraloría nadie va a conocer la identidad del denunciante cuando ha pedido la reserva. Y al interior de la Contraloría, la verdad que va a seguir siendo reservada y se va a conocer por algún funcionario fiscalizador que esté desarrollando una auditoría en la medida que él necesite interactuar con la persona, con el denunciante. Lo mismo con el fiscal de un sumario que esté instruyendo a la Contraloría. Siempre va a estar resguardada y se va a conocer por algunos funcionarios muy específicamente, muy determinados, en la medida, como dije, que interactúe con la persona. Vinculado con esto,
también se consulta cómo se conjuga la reserva de identidad con las medidas de protección. La verdad que si uno pide reserva de identidad, está acudiendo a la protección máxima que le otorga la ley. Esto es, que su identidad no sea conocida. Por lo que la propia ley regula que en esos casos no va a haber medidas de protección. No obstante, como ya dijimos, es posible, en teoría, que el denunciante pida el alzamiento de su reserva de identidad y, a continuación, medidas de protección. También se nos pregunta qué ocurre con las denuncias anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, a la entrada en vigencia de este canal. La verdad es que la norma no contempla una disposición transitoria que permita aplicarle todo este régimen jurídico a estas denuncias que se hicieron y que están actualmente en trámite en las respectivas acciones derivadas de esas denuncias anteriores a la entrada en vigencia de esta ley. Pero no hay que olvidar, ya se ha dicho, hay que reiterar lo que por lo menos que tratándose de las denuncias que se han hecho en la Contraloría, siempre, ya hace 10 años, por lo menos se ha permitido hacer denuncias con reserva de identidad, de manera que esa reserva de identidad se mantiene y se respeta. Y como ya también se adelantó, las represalias también se pueden y se han aceptado, se han tomado, se han estudiado, se han analizado y se ha reprochado al servicio en el caso de que se haya constatado que ha habido una represalia por el hecho de haber hecho una denuncia. De manera que, aun cuando no es para estas denuncias que están en trámite, no rige la ley, por lo menos esos dos aspectos, la reserva de identidad y el tratamiento de la represalia, ya está asumido por la Contraloría General. También tenemos otra pregunta relacionada con reserva de identidad, que parece que es el tema que más interesa a la audiencia. ¿Cómo se va a armonizar el hecho de que a raíz de una denuncia se emita un pronunciamiento jurídico con el hecho de que el denunciante haya solicitado reserva de identidad? La verdad que eso ya ha sido abordado por la jurisprudencia y cada vez que se emite un pronunciamiento jurídico como consecuencia de una denuncia en la que se ha pedido reserva de identidad, el dictamen que se va a emitir solo va a aludir a que se ha recibido una denuncia de una persona bajo reserva de identidad. La verdad que no es más que eso. No hay una individualización del denunciante en el pronunciamiento en el sistema actualmente, igual que ha protegido a la identidad del denunciante, pero ahora va a ser vía canal. Se nos pregunta si es posible denunciar a honorarios, haciendo la precisión, la persona que hizo la consulta, es si es un honorario que a lo mejor no tiene la calidad de agente público, o la audiencia que forma parte de la administración, a lo mejor esto le suena, digamos, pero el carácter de agente público le otorga a los honorarios una responsabilidad similar, por decirlo así, en materia de responsabilidad disciplinaria que el del funcionario común y corriente. Sí, se pueden denunciar los honorarios, está dentro del concepto amplio de universo posible de ser denunciado, independiente de que tenga el carácter de agente público o no. Los procedimientos derivados de esta denuncia que se hagan en el canal en contra de un honorario pueden derivar en que si es agente público, efectivamente se le aplica una medida disciplinaria. A lo mejor si no es agente público termine resolviéndose la inconveniencia de mantener ese contrato honorario por incumplimiento del contrato, por decirlo así, o el espíritu del contrato, pero también está en juego el control jerárquico de las personas que están a cargo de revisar el trabajo o las actuaciones de ese personal honorario. Entonces, no es vano, digamos, es bastante útil y se puede denunciar. Los honorarios podrían tener cualquiera de estas consecuencias. Y paso a contestar otra pregunta bastante simple, digamos, también de contestar, que se nos pregunta si la protección abarca a los contratas. Sí, efectivamente, creo que se señaló, y los contratas pueden hacer las denuncias por el canal y van a tener todas las medidas de protección. Particularmente hay una, digamos, reconocida ahora en este texto,
que se les aplica, que es una de las políticas de protección, es que no se le pueda poner término anticipado a su designación a contrata, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito. Otra pregunta que recibimos se refiere a cuánto tiempo puede durar una medida de protección que fue dispuesta en favor del denunciante. La verdad es que la ley no establece un límite de tiempo. Lo que dice la ley es que la medida va a durar todo el tiempo que sea necesario, incluso una vez finalizado el procedimiento. Por ejemplo, si se instruyó un sumario como consecuencia de la denuncia, la medida subsistirá tiempo después de que el sumario esté tramitado, después que haya finalizado. Se va a tener que determinar caso a caso, de acuerdo a los antecedentes de que se disponga. Y, por ejemplo, si se produce un cambio de autoridades que ya no están relacionadas con el hecho que se denunció, es posible que en esos casos ya la medida de protección no tenga mucho sentido. No se justifique. Claro. Se nos pregunta también qué ocurre o qué tratamiento van a tener las denuncias, de lo que son términos coloquiales, añejas. En realidad, a lo mejor se están denunciando hechos que ocurrieron hace 10 años atrás. La verdad es que forma parte de un paquete importante de circunstancias que se van a ir resolviéndose caso a caso, pero naturalmente no se advierte como útil, eficiente estar tramitando denuncias cuando sabemos, por el hecho denunciado, tal cual como se expone, que está prescrito. A lo mejor es respecto a una persona que ya dejó la administración del Estado, o sea, no hay ni siquiera responsabilidad administrativa. Entonces, probablemente esas denuncias no tengan mayor tramitación, lo que no significa que no vayan a estar incorporadas en el canal, y aquí lo asocio también con otra consulta. La normativa obliga al canal, sistema del canal de denuncia, a hacer un seguimiento, a registrar por lo menos los hitos más importantes y que el denunciante pueda hacer un seguimiento. En ese contexto paso a responder la otra pregunta, si el denunciante va a ser informado del resultado. Sí, va a ser informado del resultado a través del canal en su oportunidad de vida. Los procedimientos tienen, los diversos procedimientos que puede abrir la denuncia tienen su propia normativa, tienen sus etapas de reserva, ya tanto los procesos de fiscalización como los disciplinarios, pero en algún momento esa reserva se termina y podrán ya subirse los hitos al canal y en definitiva terminar notificando a la persona del denunciante del resultado de su denuncia. Otra de las preguntas recibidas dice relación cuando una denuncia ingresa en el canal de denuncias y la Contraloría se la deriva al servicio para que inicie un procedimiento disciplinario. Específicamente se pregunta si el jefe de servicio puede negarse a iniciarlo, argumentando otros antecedentes. La verdad que no, porque la ponderación de que se inicie un procedimiento disciplinario fue hecha por la Contraloría y no es que la denuncia se derive, o sea, específicamente lo que se hace es ponerla en conocimiento del servicio y ordenarle que instruya un sumario. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que el servicio no lo instruya. Se nos pregunta también por qué ocurre con las solicitudes de fiscalización. Entiendo yo, una solicitud de fiscalización que se ingresa al canal. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Si puedo pedir reserva de identidad, si puedo alegar represalias. La verdad es que esto también es algo potente. Hasta hoy día pasa, sin la existencia de este canal de denuncia. Hoy día existen en la Contraloría diversos canales de presentación que tienen una finalidad determinada. Hay un canal para alegar derechos funcionariales, hay un canal para hacer denuncias, hay otro canal para hacer simples presentaciones jurídicas,
consultas jurídicas, dudas jurídicas, y las personas mezclan los canales y hacen una consulta, entre comillas, indebida en un canal que no corresponde. Una solicitud de fiscalización en el canal de denuncia, tal cual como está planteada por la pregunta, uno podría entender de que en realidad no estoy haciendo propiamente una denuncia, tengo una duda, estoy presentando una inquietud, sugiero que se haga una fiscalización porque sospecho, no sé, a lo mejor ni siquiera sospecha. Es un ciudadano que quiere contribuir con la administración del Estado. Entonces, creo que ahí se estaría mal utilizando. No creo que sería un caso propio del canal de denuncia. En mi opinión personal, una solicitud como esa, de simple fiscalización, en donde no hay claramente un reproche, no hay claramente una denuncia por parte del denunciante, no debería estar en el canal y debería ser tratada de una manera distinta. Por mi parte, la última pregunta que voy a abordar tiene relación con una consulta que se hace para el caso de que una denuncia sea efectuada por un ciudadano, si es que van a aplicarse medidas de protección. La verdad que las medidas preventivas de protección que vimos en la exposición propiamente tales no se van a aplicar, pero el ciudadano tiene la máxima protección si es que pide reserva de identidad. Sí. Daríamos paso a las consultas del equipo de Javier. Perfecto. Terminamos entonces con las respuestas. Jaime. Sí, estamos entonces listos ya. Finalizamos, no hay más preguntas, no hay más respuestas. Por mi parte, agradezco a todos quienes estuvieron conectados hoy día, ¿verdad? Siguiendo las alternativas de esta instancia. Por ahí me soplaron que tuvimos a más de 1000 personas en conexión en algún momento de la transmisión. Yo creo que en esta instancia ya superamos tal vez esa cifra, que ha sido la tónica de los encuentros anteriores, que contemplan parte, ¿no es cierto?, de esta jornada que se realiza en conjunto, ¿verdad?, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que tiene como contraparte principal el Proyecto de Estrategia Nacional de Integridad Pública. Así es que yo me despido, agradezco a nuestros expositores nuevamente y los invito cordialmente a estar atentos a nuestras plataformas para futuras iniciativas y actividades de esta naturaleza. Muy buenas tardes.